Gloria al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Yo pensé que se habían ido de viaje. Amén. Que Dios les guarde, les bendiga en esta mañana. Amén. Les invito, por favor, a que pueda ahí en su lugar, en su asiento, saludar al hermano, a la hermana que está al lado suyo. Bendígale. Salúdele en el amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor de alabanza. Jesucristo vive y vive para siempre. En esta mañana celebramos la resurrección de Cristo. Amén. La resurrección del Señor. Los que vinieron el día viernes, tuvimos un tiempo de mucha bendición, en el cual aprendimos las 7 palabras de Cristo en la cruz. Amén. Hoy día quisiera hacer algo diferente. Hoy día quisiera predicar sobre la 8ª palabra de Cristo en la cruz. Y esa 8ª palabra es muy importante para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 27, versos 51 al 54 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Interesante esto. Saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Cuando analizamos la palabra del Señor, vemos que hay 7 palabras, 7 frases que Jesucristo entrega en el momento de la aflicción. Si bien sabemos que hoy día celebramos la resurrección de Cristo, no sé si alguna vez usted ha escuchado algún mensaje sobre este pasaje bíblico que acabo de leer. Y algunos eruditos bíblicos, algunos teólogos establecen que esta porción de Mateo 27, versos 51 al 54, viene a ser como la 8ª frase o la 8ª palabra de Jesucristo en el momento de la cruz. Pero tiene un profundo significado. Así como Cristo comenzó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después le dijo a uno de los ladrones: hoy estarás conmigo en el paraíso, yo te lo aseguro. Después le habla a su madre, ¿cierto? Y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Después clama al Padre, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La 5ª palabra de Cristo es: tengo sed. La 6ª palabra de Jesús es: todo está cumplido. Y la última palabra en ese momento es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hay una 8ª frase que no puede ser olvidada. Esta 8ª frase que Jesucristo hace no de manera directa, sino que de manera indirecta, por los testimonios que acontecieron en ese momento, nos habla de un pasaje dramático, pero también nos habla de una frase que trastornó al mundo. Es la presentación de los testimonios a favor de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y hoy vamos a reflexionar en esto. Mateo 27, 51 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Sabe que lo que dice Mateo también lo comparte el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas? Comparten este mismo testimonio de que el velo del templo se rasgó en 2.
Mis amados hermanos, el templo judío mantenía muchas de las estructuras que habían sido desarrolladas en el tabernáculo. El velo era una de ellas. En el tabernáculo existían dos velos. Estaba el velo exterior. Había un velo exterior que separaba a la nación de Israel, privándole la entrada al tabernáculo. Este velo daba entrada al lugar santo. Solo los sacerdotes podían pasar ese velo. Pero existía otro velo, un velo interior, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía pasar a ese lugar. Este velo simbolizaba la santidad de Dios. Este velo simbolizaba la distancia, la separación que había entre el hombre y Dios. Este velo simbolizaba la separación que el pecado había ocasionado entre Dios y el hombre. Este velo en el templo simbolizaba la imposibilidad del hombre para acercarse a Dios de manera directa. Este velo simbolizaba en el lugar santísimo la necesidad de un mediador. Se necesitaba mediación y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es no solamente el Cordero, sino que Cristo también es el sumo sacerdote. Como sumo sacerdote se hizo representante y mediador a favor del hombre. Nosotros podíamos ver en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificios en favor del pueblo, para cubrir sus pecados. Mis amados hermanos, este sumo sacerdote, que era un hombre, que era obviamente de la familia de Aarón, era de la tribu de los sacerdotes, nos encontramos con que este hombre también tenía que ofrecer sacrificios por él mismo porque no era perfecto. Sin embargo, Cristo Jesús, como sumo sacerdote, se presenta como mediador delante del Padre en favor de los hombres. Pero también como Cordero, Jesucristo se presenta como el único sacrificio perfecto. Amén. Mediante el sacrificio de Cristo y mediante la función de sacerdote, Él tuvo acceso directo al santuario celestial. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que significa ese velo rasgado en el momento en que Cristo está muriendo en la cruz? Cuando Cristo dice consumado es, cuando Cristo dice en tus manos encomiendo mi espíritu y expira y muere, ese velo roto significa que el sacrificio había sido aceptado. ¿Cuántos dicen amén? Que el hombre tenía acceso, el ser humano tiene acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Que Jesucristo es nuestro mediador de manera continua, de manera completa. Es, mis amados hermanos, significatorio pensar que los sacerdotes, después de este evento, porque pasaron 40 años y ellos siguieron haciendo sacrificios en el templo, después de este evento se supone que los sacerdotes agarraron hilo, aguja y empezaron a coser el velo, porque continuaron con los servicios. Ese velo remendado representa el error del ser humano de siempre intentar justificarse por sus propios medios. Ese velo remendado por los sacerdotes simboliza lo que se había querido introducir en la iglesia de Galacia cuando Pablo le dice a los Gálatas: tan pronto se olvidaron de lo que yo les enseñé, tan pronto volvieron a las obras de la ley, cuando en Cristo tenemos salvación por medio de su gracia. Por medio de la fe somos salvos en Cristo Jesús. Ese velo rasgado simboliza de que el sacrificio de Cristo es perfecto y de que no se necesita ninguna otra cosa para llegar a la presencia de Dios. Amén. Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual. Mis amados hermanos, ese velo roto simboliza que se terminó el sistema ceremonial de la ley y se inauguraba un nuevo pacto, un nuevo comienzo.
ese pacto que tenía que ser sellado con la sangre de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 27 y 28 dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Cristo Jesús, Dios el Padre comenzó una nueva relación con el ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un nuevo pacto, un nuevo inicio. Así que hubo un testimonio a través de ese velo rasgado. Hay otro testimonio. La Biblia dice que hubo un terremoto. Mateo 27, entre el verso 51 y 54, habla de estos terremotos. Dice: la tierra tembló, las rocas se partieron. Y es más, dice que los mismos soldados romanos vieron este terremoto. Los demás evangelios no entregan esta información, el que la entrega es Mateo. Pero mediante este milagro, porque este terremoto, mis amados hermanos, que menciona la Biblia cuando Cristo muere, es un terremoto, es un milagro geológico. Dios está contestando a favor de su Hijo. Amén. El terremoto es una señal de la respuesta de Dios en favor de sus hijos. Existieron dos fenómenos naturales en ese momento en que Cristo estaba en la cruz y estaba entregando su vida por nosotros. La Biblia nos dice que desde las 12 del mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas todo el lugar, todo Jerusalén. Dice que estaba completamente oscuro de noche. Desde las 12 del mediodía, recordemos que Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, mis amados hermanos, pero desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas. Pero otro evento crucial que sucedió fue este terremoto que estremeció el Calvario y estremeció a todo lo que estaba cerca. Este terremoto tuvo impacto. Se nos dice en el texto bíblico que las rocas se partieron. Esto indica de que sí, fue algo poderoso ese terremoto. Las rocas se partieron. Pero es interesante de que a pesar de que las rocas se partieron, la Biblia no menciona de que las cruces cayeron del lugar donde estaban. Eso nos muestra de que este terremoto fue dirigido por la mano de Dios. Fue condicionado, fue limitado. Tampoco la Biblia nos dice que se destruyó algún otro edificio. El propósito de este terremoto era una respuesta respecto del sacrificio de Cristo. Este terremoto no hablaba de una acción devastadora. No fue la intención de Dios destruir a la humanidad por la muerte de su Hijo. No, es una respuesta de Dios. De hecho, la Biblia no dice que este terremoto haya ocasionado alguna muerte. Y al parecer tuvo efecto solamente en Palestina, porque no vemos en la historia o algún registro que no haya sido fuera de este lugar. Por lo tanto, este terremoto que sucede cuando Cristo muere es un testimonio divino. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de este terremoto Dios habló, manifestó su presencia. Mis amados hermanos, por medio de este terremoto el Señor dice que el sacrificio de Cristo es acepto. Por medio de este terremoto se confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y sabe que es interesante que esto no es un hecho aislado. La Biblia dice en Mateo 28:2 que cuando Cristo resucitó también hubo un terremoto. ¿Sí sabía? Mateo capítulo 28 verso 2 habla que cuando Cristo resucitó hubo, ¿qué cosa? Un terremoto. La Biblia dice que cuando Cristo venga en su segunda venida y deposite su pie sobre el monte de los olivos en Zacarías 14:4, también habrá un terremoto. Qué patita que tiene nuestro Señor, ¿no? Que deposita su pie sobre el monte de los olivos, dice el texto bíblico, en ese valle, y se estremecerá ese lugar. La Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis, nos muestra constantemente durante la apertura de los sellos, durante la resurrección de los dos testigos, durante la batalla de Armagedón, previo a la batalla de Armagedón, nos muestra terremotos que tienen que ver con la presencia de Dios.
Apocalipsis 6:12 nos habla que cuando es abierto por Jesucristo el sexto sello, dice, hubo un gran terremoto. En los cielos se abren los sellos, en la tierra suceden eventos durante la tribulación y gran tribulación. En Apocalipsis 11:13 nos dice, mis amados hermanos, que cuando los dos testigos resuciten, porque van a ser muertos por la bestia, los dos testigos que quedaron para predicar y para dar testimonio en Israel, va a volver el espíritu de vida en ellos, ellos resucitarán y la palabra de Dios dice que habrá un gran terremoto. El terremoto en este texto bíblico nos habla de la respuesta de Dios a su voluntad. En Apocalipsis 16:18 nos habla que previo a la batalla de Armagedón habrá también un gran terremoto, un temblor muy grande. Por lo tanto, esta octava palabra, octava frase de Cristo en la cruz, se revela a través del velo que se parte en dos, se revela a través del terremoto que sucedió en ese momento cuando Él muere y cuando Él resucita. Pero también sabe lo que sucede en este texto bíblico de Mateo 27, 52 y 53. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. O sea que cuando Cristo resucitó, no se levantó solo. Amén. No se levantó solo. Cuando Cristo resucitó, con Él resucitaron, dice, de los sepulcros, muchos cuerpos de ¿quiénes? Santos, santos. Hijos de Dios que habían dormido, dice. ¿Y a dónde fueron? Apareció la tía Antonia, la que nos hablaba de Cristo. Dice que vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Se aparecieron a sus parientes. Obviamente tuvieron que aparecerse a personas que le conocían. El día en que Cristo resucita, aparecen santos resucitando, saliendo de sus tumbas. Nos imaginamos también de que fueron personas que no habían muerto hace muchos días, porque recuerde usted que cuando Lázaro murió, ya estaba medio feo. Alguno va a decir, no, es que eso parecía Apocalipsis zombie, pastor, porque se levantaron todos los que habían muerto en Cristo, todos los que habían muerto en la fe. No, se presume que fueron aquellos que habían muerto cerca de esos días y se presentaron a las personas. Dice que vinieron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron. Los sepulcros antiguos se labraban en la piedra, en las rocas. Mis amados hermanos, esto nos da a entender que cuando Jesucristo resucita, hubo un gran temblor, hubo un gran terremoto y se abrieron las rocas, se partieron por el terremoto. Y esto nos da a entender que los sepulcros fueron abiertos y junto con Jesucristo resucitaron cuerpos de santos. Mis amados hermanos, la Biblia nos muestra este milagro. Muertos que volvieron a la vida. Pero ojo, a entender esto, volvieron con un cuerpo mortal, no con el cuerpo resucitado de Jesús. Amén. No se vaya a confundir. No es que ellos resucitaron como resucitó Cristo. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Y ascendió a los cielos y ya no murió nunca más Cristo. Él vive y vive para siempre. Eso celebramos hoy. Pero estos muertos que resucitaron ese día, resucitaron en un cuerpo mortal. Resucitaron para volver a morir. Similar a lo que pasó con Lázaro. Hay diferentes posiciones respecto a esto. Algunos dicen que cuando estos resucitaron, se fueron con Cristo. Pero lo más probable es que, ¿cuál era el propósito de esta resurrección? Cristo resucita, pero había un propósito en la resurrección de estos santos que fueron a la ciudad de Jerusalén y se presentaron a muchos. El propósito era dejarse ver. El propósito era, la Biblia no dice que hablaron. Amén. La Biblia no dice que ellos hablaron. La Biblia dice que ellos se presentaron. Ellos se mostraron. Pero no conversaron con nadie, sino que se aparecieron a muchos. Muchos presumen de que cuando estos muertos salieron de sus tumbas, estos santos, y resucitaron, después volvieron a sus tumbas para volver a dormir y esperar la resurrección que todos nosotros estamos esperando.
El propósito de esa resurrección solamente fue, mis amados hermanos, mostrarse de que los que habían muerto en Cristo, de los que habían muerto en el Señor, los que habían muerto en Cristo Jesús, iban a tener esa misma resurrección. Algún día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero esta vez ya para nunca más morir. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo Jesús en esta mañana? Mire cómo esta octava palabra, esta octava frase nos habla de lo que el Señor hizo de manera, yo diría, directa e indirecta. En cuarto lugar vemos el testimonio del centurión. Mateo capítulo 27, verso 54 nos dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Marcos 15:39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre, importante esta frase, este hombre era hijo de Dios. Lucas 23, verso 47, qué hermoso esto, dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Mire, no sabemos quién es este centurión, no le conocemos el nombre, amén, pero sí conocemos el testimonio de este hombre en los diferentes evangelios. Y en los diferentes evangelios da diferentes aspectos del testimonio de este hombre. En primer lugar, él da una verdad, un testimonio de una verdad escatológica y de una verdad cristológica, porque comienza diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. Verdaderamente está dando un testimonio de verdad. Pero también vemos que este hombre entrega un testimonio de la humanidad de Jesús, porque dice: este hombre era hijo de Dios. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que no se puede contradecir la humanidad de Cristo Jesús. Cristo fue Dios, pero también en su condición terrenal fue hombre. Fue hombre. También nos muestra una revelación de la deidad de Cristo, porque en los tres evangelios dice: ¿era hijo de quién? Hijo de Dios. Estamos hablando de un testigo que estaba en la primera fila. Estamos hablando de un testigo que estaba al lado de Cristo. Y también nos da un testimonio de la santidad del Señor, porque Él dice: verdaderamente este hombre era justo. Justo. Si Él era justo, quiere decir, mis amados hermanos, por testimonio de un inconverso, que Cristo era santo. ¿Sabe lo que está haciendo este hombre? Wow. Este centurión, solo por estar ahí de pie, guardando la muerte de Cristo, es muy probable que haya recibido la salvación, porque lo que este hombre menciona en los tres evangelios nos está entregando claramente una confesión de fe. Él está diciendo: el Señor es santo, el Señor fue hombre, el Señor es justo y esto es verdadero. Amén. ¿Qué está haciendo? Está profesando su convicción, está dando un testimonio de fe. Este centurión fue atraído por la cruz, y no solamente por la cruz. Este centurión fue atraído por la locura del mensaje de la cruz. Amén. Y es posible que por causa de las palabras que él dijo, nos damos cuenta que en su corazón él haya sido salvo. Ya nos encontraremos con él ahí en los cielos. Seguramente vamos a tener la posibilidad de verlo y preguntarle: ¿qué pasó en tu corazón ese día? Mire, si usted no ha confesado a Cristo como el Hijo de Dios, si usted no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hágalo hoy. Hágalo hoy. Ábrale las puertas de su corazón a Jesús. Deje ya de correr. Deje ya de escapar de Cristo. Rinda su corazón a Cristo. Ríndalo. Es la garantía de nosotros
poder alcanzar la salvación. Hoy celebramos que Cristo ha resucitado. Es interesante, mis amados hermanos, que incluso las palabras de este centurión que aparecen en los evangelios, ¿sabe dónde tiene una repercusión y tiene un testimonio que no es bíblico? Existía un libro de memorias antiguo. Más que memorias, es como una bitácora de todo lo que sucedía en la ciudad. ¿Sabe de quién? De Pilato. Y hay testimonio de ese libro, de cómo Pilato llevaba escrito todos los acontecimientos de lo que sucedía mientras él estaba como gobernante en ese lugar. ¿Y sabe qué? En ese libro aparece el testimonio de este soldado que tuvo que presentarse ante Pilato y decir, esto fue lo que sucedió. ¿Y sabe lo que testifica este hombre? Exactamente lo mismo que dice la Biblia. Si alguien dice, es que eso aparece en la Biblia, pero no aparece en ningún lugar más. No, hay testimonio histórico. Hay testimonio escrito, histórico, de lo que sucedió ese día a los pies de la cruz. Seguramente este centurión se convirtió a Cristo cuando vio tamaño sacrificio y cuando escuchó cada una de las 7 palabras de Jesús o 7 frases de Jesús. Mis amados hermanos, sabemos que al tercer día Cristo resucitó. Tenemos la convicción, mis amados hermanos, de que el Señor está esperándonos. Él vendrá por nosotros, vendrá a buscar a su iglesia. Él regresará por su pueblo. Donde Él está, prepara lugar para que nosotros también estemos. Todo aquel que confiese a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, alcanzará esa esperanza bienaventurada. La esperanza de verse rescatado por la sangre de Jesús. Hoy celebramos que Cristo ha resucitado. Cristo vive y vive para siempre. Él vive, Él es real y tenemos el testimonio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, de que Él no solamente es real, Él es nuestro Padre y vendrá a rescatar a su pueblo de todo lo que acontezca en el mundo. Mis amados hermanos, en esta mañana especial vamos a participar de la cena del Señor. Como corresponde, vamos a recordar el sacrificio de Cristo, no solamente a través del mensaje de la palabra, también lo vamos a recordar a través de la conmemoración, de tomar estos elementos simbólicos para que nosotros podamos acercarnos a Él con convicción. En esta mañana celebramos a Cristo. Mire, Cristo vive en nuestros corazones y lo más hermoso de esto es que Él ha dicho que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, no estamos solos, no estamos huérfanos. Él es nuestro Padre, Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros y hoy celebramos su resurrección. Dese cuenta cómo estos testimonios que acontecieron después de su muerte y también en el momento de su resurrección nos dan la esperanza, nos dan la convicción. ¿Quiénes seríamos nosotros sin Jesús? ¿Quiénes seríamos nosotros sin Cristo? Yo le invito en esta mañana a que se ponga de pie, por favor. Gloria a Dios. Y le invito en esta mañana a que se ponga de pie y podamos reflexionar en esto. Quisiera hacer una pregunta muy sencilla. Si hay alguien que acá no haya recibido a Jesús como Salvador de su vida, si usted no ha tomado una decisión de verdad, una decisión por Cristo Jesús, esta puede ser la ocasión. Y de hecho es la ocasión para que usted lo haga. No te estoy invitando a una religión, te estoy invitando a tener una relación con Cristo. La palabra del Señor dice que cuando uno acepta y reconoce sus pecados y reconoce que Cristo es el Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestros corazones y somos transformados en un proceso de santidad. Quizás usted está batallando con su pecado, está batallando con su condición, con lo que sea.
En esta mañana, mis amados hermanos, le invito a que usted pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a hacer una oración. Si usted nunca ha hecho esta oración de salvación, hágala conmigo, repita conmigo y usted puede acercarse a Cristo con convicción. Si usted nunca ha hecho esta oración de salvación, de reconocer a Cristo Jesús en su corazón, le pido que la repita después de mí. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, porque he entendido tu palabra y reconozco mi necesidad de ti. En esta mañana, con la convicción de lo que he escuchado, te pido perdón por mis pecados y te pido que vengas a rescatarme, que me salves. Te reconozco como Señor y único Salvador de la humanidad. Señor, limpia mi vida, rescata mi vida. Señor, derrama tu bendición sobre mi casa, mi familia. En este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración por primera vez, solo le pido que levante su mano para saber quién la hizo. Si alguien la hizo por primera vez, Dios te bendiga. 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 La Biblia dice que si tú lo hiciste con fe, has pasado de muerte a vida eterna. Amén. Te aconsejo que sigas asistiendo a la iglesia, que sigas asistiendo a la casa del Señor. Te invito a que puedas orar todos los días, así tal como oramos ahora. Dirígete a Dios con palabras muy sencillas, muy simples. Te invito a que puedas tener una Biblia. Si no tienes Biblia, acércate a mí al final del culto y yo te consigo una. Amén. Y sigue caminando en Cristo Jesús. Mis demás hermanos que ya estamos en la fe, les invito a que podamos colocarnos a cuentas con Dios en este momento. Pídale perdón a Dios por sus pecados para poder participar de manera digna en la mesa del Señor. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque hemos aprendido por medio de tu palabra de que tú, Señor, has dado muestras, testimonio de la obra redentora de la cruz. En este día queremos presentarnos de manera digna ante ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y queremos presentarnos, mi Dios, ante ti con nuestros pecados perdonados, y es por eso que recurrimos a ti, para que en tu gracia y misericordia tú nos perdones. Oramos en esta mañana y rendimos ante ti toda nuestra vida. Nos ponemos a cuenta ante ti. Señor, te pedimos perdón por cada pecado que podamos estar, Señor, viviendo en este momento. Cualquier situación que me aleje de ti y de la comunión que tengo contigo. Padre, restaura mi vida, sana mi corazón, quita todo dolor, toda amargura, todo resentimiento, todo rencor de mi corazón. Padre, transforma mi vida, todo pecado carnal que muchas veces viene a mí y quiere someterme. Mucha opresión del diablo muchas veces, Señor, la rendimos delante de ti en esta mañana y recibimos de tu perdón, recibimos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y